1 Samuel capítulo 15. Y ahí vamos a leer, hermanos, una historia que para algunos es conocida. Hoy vamos a hablar sobre la obediencia, hermanos. Siempre he predicado, hermanos, de versículo a versículo. El Señor puso algo en mi corazón en este año, una serie que se llama Construyendo el Carácter. Y nada más déjenme, hermanos, explicarle. Voy a esperar que todos se encuentren el pasaje. 1 Samuel capítulo 15. ¿Ya están todos, hermanos? Ahora sí. Bueno. Entonces, le decía, la serie se llama Construyendo el Carácter. Y hay una cuestión, hermanos, que respecto de esa palabra, nosotros a veces tenemos una idea equivocada de lo que es el carácter. Por ejemplo, alguien dice, este es de carácter fuerte, ¿verdad? Pero el carácter no es eso, hermanos, eso es el temperamento. El temperamento es cuando nosotros somos introvertidos, extrovertidos, unos son gritones, unos son calmados, uno les gusta mucha gente o les gusta la soledad. Eso es el temperamento. Pero el carácter, hermano, es la esencia de lo que nosotros somos. Es decir, hermano, por ejemplo, ¿verdad? Si yo les digo este ejemplo, si uno va al banco, hermano, cambias un cheque de $20 y el cajero te da 200. Si tú te quedas con el dinero, ese es quien tú eres. Ladrón, exactamente. Entonces tú podrás proclamar a los cuatro vientos que eres justo, pero la realidad es que lo que tú eres, lo que nosotros somos, eso es el carácter de lo que somos. Es como una bolsita de té, hermano. Usted ve que todas lucen igual, pero hasta que usted la remoja en el agua caliente sale realmente la esencia de lo que es aquel té. El Señor, hermano, moldea nuestro carácter. Hay cosas en nuestro carácter que el Señor requiere, y una de esas características de las que yo voy a hablar el día de hoy es de la obediencia. Yo le pregunto algo, no tiene que contestarlo, pero ¿cuántos quisieran, hermanos, que sus hijos fueran obedientes todo el tiempo? Todos, ¿verdad? O sea, no hay ninguno que diga, no, hermano, a mí me gusta que sean desobedientes. No, todos queremos que sean obedientes. Si yo le digo, a los hijos les cuesta obedecer a veces, no me tienen que contestar. Bueno, ya me contestaron. A veces sí. A veces cuando uno está joven uno no entiende las reglas que le ponen y todas esas cosas, hermano. Pero en la obediencia hay una bendición y Dios requiere obediencia. Porque sabe, hermano, que lo que nosotros vamos a leer es una historia de un hombre que fue puesto en una posición de privilegio. Es el rey Saúl, hermano, el primer rey que hubo en Israel. Y él fue puesto en una posición de privilegio y de honor, hermano. Aunque era un hombre común del pueblo, él fue puesto en esta posición. Y esta historia va así, hermanos. Empezando en el versículo 1, 1 Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, Samuel era un profeta, hermanos. Dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahí no hubieron elecciones, fue Dios quien lo eligió. Dice, ahora pues está atento ¿a qué, hermanos? A las palabras de Jehová. Ese mandamiento no ha cambiado, hermanos. Dios requiere que nosotros estemos atentos a su palabra. Dice, así ha dicho Jehová. Esa frase es muy importante. No lo dijo un hombre, lo dijo el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Quiero hacer una pausa aquí nada más para explicar qué es esto, porque esto, hermano, pasajes como esto son pasajes que usan a veces los ateos o la gente que se levanta en contra de la Biblia para decir que nuestro Dios es un Dios malo, pero nuestro Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Cuando Él pasa juicios, hermano, lo hace justamente. Déjeme explicarle algo. Por ejemplo, hermano, usted puede decir, ¿y qué tienen que ver los niños? Bueno, déjeme decirle esto. En la historia de Sodoma y Gomorra, que esta historia está en Génesis capítulo 19, dice que desde el más grande hasta el más pequeño estaban corrompidos. A los niños los hacían pecar igual que a los adultos. Les habían enseñado, y toda esa generación, Dios hizo que cayera un juicio del cielo, hermano, y llovió azufre con fuego. Los que han estudiado, los que estudian arqueología, se dan cuenta, hermanos, y aún la gente que va a esa región se da cuenta que el azufre que hay ahí es el más puro de toda la tierra, hermano. Es un lugar tóxico, hermano, y sigue quemándose hasta la fecha de hoy. Por
Siglos y siglos y siglos ha estado ardiendo todo eso. Y ese lugar no hay vida de nada ahí, hermanos. No hay vida. Ese es un juicio que hizo el Señor. En cuanto a este juicio, ¿quién era Amalek? Amalek, hermanos, nosotros entendemos que Amalek era un pueblo que va el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va caminando tranquilamente hacia la tierra prometida. Y Amalek se levanta y dijeron, vamos a pelear con ellos. Y se van a la parte de atrás donde estaban las personas ancianas, donde estaban las mujeres con los niños, la gente enferma, los más débiles. Y llegaron y empezaron a matarlos, hermanos, sin ninguna razón. Era el pueblo de Dios. Dios dice, hay que hacer justicia. Y le manda a Saúl, ve y vas a hacer guerra contra ellos y los vas a destruir. Era un juicio de Dios. Hasta ahí le puedo decir, Dios es justo. No hay otra cosa que yo le pueda decir. Y yo no voy a rehuir de hablarle esto porque esto está aquí en la Escritura. Entonces dice el versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. En el 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo al rey de Amalek. Ok, póngale atención a esto. Solo quiero preguntarle, ¿cuál era la instrucción de Dios? ¿Llévate al rey? No. O sea, fue y tomó vivo al rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Póngale ahí atención a eso. Ellos no quisieron destruir lo que Dios les dijo que destruyeran. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Lo que no servía lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel. Y eso es importante otra vez. Es la segunda vez en el pasaje que dice, así dice Jehová. Esto es lo que el Señor dice. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. A Dios le pesó, hermano. ¿Y cuál era la razón de la tristeza del Señor? El pesar es algo, hermano, un sentimiento de tristeza que sentía Dios. Y dice, me pesa haber puesto a este hombre porque se ha alejado de mi palabra. Escuche bien, hermano, nosotros podemos decir que este libro es viejo. Es un libro muy antiguo, hermano, pero los principios que existen en este libro son vigentes para el día de hoy. Dios sigue siendo un Dios justo, pero saben, hermanos, que nosotros no podemos llevar solo nuestras vidas. Tenemos que llevarlo como Dios nos indica en su palabra, hermanos. Mire, hermano, hay bendición en guardar la palabra de Dios. Yo tengo que compartirle esto. Yo no le pregunté a mi hijo, ok, pero yo le voy a compartir esto que pasó. Hace un tiempo yo estaba hablando con una hermana aquí en la congregación. Le dije, tenemos que orar por nuestros jóvenes y nuestros niños. Varios de nuestros niños y nuestros jóvenes que están aquí no son salvos todavía. Hay algunos que sí y otros que no. Algunos han crecido en el evangelio y se han acostumbrado, hermano, a estar en la iglesia, a leer la Biblia, a cantar los cantos, pero todavía no conocen al Señor. Y se los digo en el amor del Señor, pero en la realidad. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando alguien se entrega a Cristo, dice que pasó de muerte a vida. No puede seguir siendo la misma persona. Pero eso no pasa automáticamente, hermanos. Hay ciertas cosas que se nos requieren a nosotros los padres de familia. Y se nos dice a nosotros, estas cosas que yo te mando, tú las vas a enseñar a tus hijos. Y vas a hablar de estas cosas. Pero también se nos manda a nosotros que oremos por todos los hombres para que conozcan el evangelio. Y hermano, a Dios la gloria, pero nos hemos esforzado en la casa, hermano, por instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y el domingo pasado, hermano, yo tuve un tiempo con mi hijo, yo lo saqué y nos fuimos, hermano. Tuvimos una tarde, ¿verdad?, de padre e hijo, y nos fuimos, hermano. Estuvimos ahí, fuimos a comer y platicamos mucho.
Y yo le instruía a mi hijo y le decía, busca al Señor, hijo, busca al Señor, necesitas a Dios, búscalo. Y el lunes, hermano, el lunes en la noche mi hijo me dice, le he dado mi vida a Cristo. Y eso para mí fue música. Pero no es solo eso, hermano, porque eso no es suficiente. Y empecé a observarlo. Y empecé a leer lo que puso ahí en los medios sociales. Y empecé a ver su conducta y lo que dice el hermano Luis. Y yo digo, bueno, esto es nacer de nuevo. O sea, las cosas, hermano, nosotros podemos razonar y decir, bueno, estos mandamientos no son para hoy. Sí son para hoy. Sí son para hoy. Podemos decir, aquellos tiempos, hermano, eran más fáciles que esto. Déjenme decirles que no necesariamente. Hay mucha perversidad nueva en este tiempo, pero nada hay nuevo debajo del sol, dice la palabra de Dios. Habían perversidades en aquel tiempo y las hay el día de hoy. Hablando de todo esto, hermano, por ejemplo, este tema que yo estoy hablando, como ese juicio de Dios en un pueblo entero, hermano, y uno puede decir, los animales, ¿qué culpa tienen los animales? Hermano, cuando tenga tiempo, búsquese una ciudad que se llama Pompeya. En esa ciudad, hermano, hay imágenes de hombres teniendo sexo con animales. Lo digo públicamente porque ahí está. Y no pienso reunir ninguna de estos temas, hermano. Son imágenes asquerosas, prácticas asquerosas que había en aquel tiempo, hermano. Y el día de hoy es mucho más accesible para todos nosotros, pero las leyes de Dios están en vigencia todavía. Cómo comportarnos cada día, cómo llevar nuestros hogares, cómo hacer negocios, cómo hablar, qué oír, qué no oír. Todo está en la palabra de Dios, hermanos. Todo está ahí. Pero la palabra sigue diciendo, pero antes de que yo llegue a eso, le quiero decir esto, hermano. A Dios le pesó haber puesto a este hombre por rey. No era la primera vez, hermano. No llevaba mucho tiempo tampoco. Llevaba un poquito más de un año de ser rey. Ahora, él sabía, hermano, que él llegó a ser rey no por sus méritos. La Biblia dice que era un hombre grandote y guapo, hermano. Es lo que dice la Biblia. Pero para andar bien delante del Señor no se requiere ser grandote ni guapo. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, digo, ¿verdad? Por si acaso. Entonces, fíjese, hermano, la cuestión es esta. Él llega a ser rey, pero cuando el Señor lo busca, eso está en el capítulo 9 y 10 de 1 de Samuel. Dice que buscan entre todas las tribus de Israel y eligen de la tribu de Benjamín. Y dice, este es el que va a ser rey. Y lo encuentran y lo unge por rey. Samuel lo unge por rey. Y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ir de regreso a la casa de tu padre. Está buscando unas asnas que se le perdieron ahí. Vas a ir de regreso. Vas a encontrar en el camino unos profetas. Dios va a mudar tu corazón, le dice. Dios te va a cambiar. Usted sabe eso, ¿verdad? Que es Dios el que nos cambia a nosotros. Uno dice, ¿será que puedo ser cristiano? Tú no puedes, yo tampoco. El Señor nos hace nacer de nuevo. Nos llena de su espíritu y nos da la capacidad de vivir para Dios. Entonces dice, Dios te va a mudar el corazón y tú vas a profetizar con los profetas también. Y dice que su corazón es mudado, se convierte en un hombre diferente, hermano. En un hombre lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Dios lo capacita y él, hermano, cuando lo proclaman rey, aún se sentía un poco cohibido. Dice, ¿dónde está el grandote aquel? ¿Qué pasó con él? Porque dice que era un altote, más alto que todo el pueblo. ¿Dónde está? Y está escondido entre las maletas, hermano. Y de ahí lo van a sacar y de ahí lo ungen por rey. O sea que él mismo sabía que él no era digno de esa posición. Pero el Señor, hermano, lo escoge. Y ahí cuando ustedes vieron, hermano, al principio el pasaje empieza, Dios me mandó a que yo te ungiese por rey sobre Israel, su pueblo. Y la cuestión es esta, hermano, que nosotros necesitamos, si Dios nos ha bendecido a nosotros, si Dios es nuestro creador, si Dios es nuestro salvador, necesitamos seguir la palabra de Dios. Y sí está vigente para el día de hoy. Entonces, sigue diciendo esta palabra, hermano. Dice el versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué valido,
y no he llegado ahí todavía, ¿verdad? Estoy en el 12. Y madrugó Samuel. Déjenme ir un poquito más arriba. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió. El hombre de Dios, después de que se entera el sentir de Dios, de que se entera que él le falló a Dios, fíjense cómo es el Señor, se lo revela al profeta. Él no sabe, Saúl no sabe que él no sabe, o que él sí sabe. Pero él pasa toda la noche con una pesadez orando al Señor. Me imagino yo, hermano, no sé cómo será esto, pero con una angustia y con una tristeza. Y llega donde está, a buscar a Saúl, donde se supone que está. ¿Y sabe qué ha hecho Saúl según esto, hermano? Él se levantó un monumento para él mismo. ¿Usted sabe cómo los generales les ponen estrellitas y medallas y todo eso, hermano? Pues él, después de haber desobedecido a Dios, parece que se hizo un monumento para él mismo, para su propia grandeza, y dio la vuelta ahí, dice la palabra de Dios. ¿Eso de qué te habla, hermano? Eso te habla de una indolencia, hermanos. ¿Sabes qué es eso, hermano? Eso es cuando algo te debería afectar, pero te quedas como si nada. Y eso no puede ser así, hermanos. Entonces, viene aquí y dice la palabra de Dios en el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Le pregunto, ¿la cumplió? No la cumplió. Casi la cumplió. Casi. Pero casi no es igual que cumplirlo. ¿Alguno de ustedes le ha tocado hacer un trámite, por ejemplo, de inmigración, hermanos? Fíjese, yo una vez hice el abogado esa vez para una forma me cobraba muy caro. Yo dije, yo la voy a llenar. Me cobraba como 400, no me acuerdo cuánto, y empecé a llenar yo. Como a los 2 meses me regresaron, dice, esto no está completo. Y me lo regresaron. Porque ellos así son, ¿verdad? No está completo, no lo completó. Fíjese, a mí me hubiera gustado que dijeran ellos, mire, no está completo, pero se lo vamos a aceptar. O tal vez, no sé, no le quiero traer malos recuerdos, pero tal vez a usted le toca pagar el bill de la luz o del gas esta semana. Ay, hermano, venía a descansar de esas cosas aquí. Bueno, imagínese que usted llena el bill, ¿verdad? Pone ahí la cantidad, pone todo, pero no pone el cheque. Mándelo, a ver si se lo aceptan. ¿Verdad que no? Se lo cortan. No le van a estar preguntando tanta cosa, hermano. Si mucho le llegará una forma que dice, bueno, noticia de desconexión. Si no paga, se la cortamos o se lo cortan simplemente y ya se acabó la cosa. ¿Sabe, hermano, que yo estaba haciendo cuentas más o menos cuánto viajó Saúl para el lugar donde él fue enviado? Y fueron posiblemente unas 300 millas, hermano. No era de aviones en aquel tiempo, ni de carros. Era de andar a pie y a caballo, en camello, como sea la cosa, hermano. Viajar tanto para no hacer bien los mandados, hermano. He cumplido la palabra de Jehová. Pero escuche lo que le dice Samuel. Samuel entonces dijo, el 14, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo yo con mis oídos? O sea, ¿qué ruidazo hace tu desobediencia? Porque sabe, hermano, que la obediencia se nota. Y la desobediencia también. Las dos cosas se notan, hermano. Estaba acordándome de un hombre que yo conocí hace años, hermano. Era un hombre ya madurón, como de... bueno, los que tienen 50 no se ofendan, ¿ok? 50 o poquito más por ahí. Y yo vi que vino con una muchacha. Y después de eso yo lo visité y vi a la muchacha ahí y dije, su hija. No, ¿cuál mi hija? Dice, esa es mi esposa. Bueno, no es mi esposa, dice, pero sí, usted sabe.
Ah, pero gloria a Dios, me decía, no, que Dios le bendiga. Pero ¿sabe qué? Le digo, pero usted está casado con ella. Pues empezamos a platicar, ¿no? Y cosas normales que salen en una conversación. ¿Cuándo se casaron? ¿Cómo fue la cosa? No, es que no estamos casados, me dice. Pero no entiendo entonces, ¿cómo está la...? No, es que yo dejé a mi esposa, me dijo. Pero tú entonces dices que andas con Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explicas? No, amén, es que Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero es justo. Y eso, de acuerdo a la palabra de Dios, no se puede hacer, hermano. No se puede hacer, no se puede vivir. Mire, si usted vive sin casarse, cásese. Porque usted está fornicando. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Entonces, eso es una realidad, hermano. Eso así es. Yo, hermano, para endulzarle el oído a usted le podría hablar de temas neutrales y todo eso, pero le estoy exponiendo la palabra de Dios. Y Samuel le dice a Saúl, si ya obedeciste la voz de Jehová, aquí no debería haber ruido. Porque Dios no te dijo que trajeras vacas, ni cabras, ni ovejas, ni nada de eso aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Y entonces aquí dice en el versículo 15, escuche. Saúl respondió, de Amalec los han traído. ¿Los han? O sea, eso quiere decir ellos fueron. Eso fueron ellos. Pero fíjese, hermano, aquí en el 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, dice ahí. O sea que eran dos. Hermano, eso, por ejemplo, en un pandillero ahí se muere, hermano. Por desleal a su pandilla, ¿verdad? Pero dice, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. El pueblo fue. ¿Quién era el rey, hermano? Mire, es que aquí los hijos son los que no apagan la televisión, hombre. Bueno, ¿y quién manda pues en la casa? Pues es que los hijos son los que les gusta que miremos esto. Y bueno, ¿y quién manda en la casa? Pero ya, oye, y todas esas vulgaridades, blasfemias al nombre de Dios, es que a los hijos les gusta eso. ¿Y quién manda, hermano? ¿Quién manda en la casa? Escúcheme, hermano, primeramente los varones, es verdad, los varones primeramente, pero son los padres de familia. Y si usted es de Cristo, ¿cómo va a permitir que el nombre de Dios sea blasfemado, hermano? ¿Quién manda en la casa? Como me dijo un doctor una vez, porque por andar comiendo tanto pan me enfermé yo, hermano. A las 6 de la mañana ya estaba esperando el pan yo ahí. Es el pan. Bueno, ¿y quién manda pues? Me dice, ¿el pan o vos? Pues como que me la hizo así pensar de una manera así muy, muy directa, ¿verdad? ¿Quién manda? ¿Vos o el pan? Pues yo, le digo. ¿Y entonces qué? ¿Quién manda en la casa, hermanos? Somos nosotros, hermano. Mire, nosotros somos los que tenemos que hacer. Es que el pueblo lo trajo. Pero escuche todo esto que dice. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, casi le hizo los mandados, ¿verdad? Casi no es hacerlo bien. Tienes que seguir la palabra de Dios. Escuche bien, hermano. Hay una bendición en seguir la palabra de Dios. El Salmo 19 dice que la palabra de Dios convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Pero si tú la cumples. Si no la cumples no te sirve de nada. Es como si vas a la farmacia, te recetaron esta medicina, te dice tómela cada 6 horas. Y tú la llevas, la compras, la llevas en la casa, pero nunca te la tomas, no te sirve de nada. Te vas a morir. No te sirve de nada. Mire, yo tengo una Biblia, aquí tengo otra versión de esto. ¿Y de qué te sirve si no la lees? Oh, no, yo la leo, pero ¿la haces? No, pero la leo. ¿Y entonces de qué te sirve? No te sirve de nada. Es más, el juicio es doble contra ti, porque sabiendo hacer lo bueno no lo haces. Todo esto se lo digo porque aquí estamos hablando de un hombre, hermano, que arruinó su vida. Si ustedes leen toda la historia, este hombre arruinó su vida, terminó endemoniado, hermano. Y finalmente murió él y sus hijos el mismo día, hermanos. Algunos de sus hijos, pues. Entonces dice aquí, lo mejor de las ovejas para sacrificar. Dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová
Tu Dios, le dice. ¿Por qué no dice mi Dios ahí? Por lo demás, pero lo demás lo destruimos. O sea, casi hicimos los mandados, casi. Entonces Samuel, dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. O sea, lo que tú piensas, puedes pensar lo que se te da la gana. Déjame decirte lo que Dios me dijo anoche. Dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Entonces, aquí el problema fue este, hermano. Mire, hay instrucciones que Dios nos da que no siempre son fáciles de cumplir. Hay instrucciones que tal vez cuando Dios te los da, te van a despreciar, te van a decir que estás loco, te van a menospreciar. Pero si tú haces lo que Dios te dice, esa historia de los 20 y de los 200, a mí me pasó, hermano, en el banco, ese Chase. Yo fui con un cheque de 20, me estaban dando 200. Y le dije a la mujer, mira, me estás dando de más. ¡Ay, gracias! Y atrás en la espalda, yo oía a uno que decía, ¡qué bruto! Porque así te van a ver. Así te van a ver. Porque ¿sabes quién tiene que pagar ese dinero? La muchacha. Entonces yo se lo devolví. Mejor quedó bien con Dios. Mejor es quedar bien con Dios, hermano. Y estar bien delante de Dios y decir, no, esto no es una bendición. Porque si alguien tiene necesidad de dinero, puede decir, ay, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y se lo guarda. Pero Dios no bendice así, hermano. No, no es así la cosa. Entonces, la cuestión es esta. Aquí, hermano, hay cosas que son difíciles para él, hermano. Ir a esta guerra, todo eso, viajar, toda esta distancia, era difícil, hermano. Pero aquí el pensar de Dios es, tú no hiciste lo que yo te dije que hicieras. Mire, hermano, hubo un tiempo en mi vida cuando yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor, pero sí hacía de todo en la iglesia, hermanos. Entonces el Señor claramente me llamaba a mí para ser pastor. Como yo no quería ser pastor, me hacía loco. Entonces yo llegaba a la iglesia, hermano, pasaba la vacuum, lavaba baños, atendía a los jóvenes, hacía lo que fuera, menos lo que Dios me mandó a hacer. Era lo único que yo no estaba haciendo. ¿Y sabe cómo me sentía en mi vida espiritual, hermano? Mal. Y el Espíritu de Dios me redarguía y el Señor me hablaba por su palabra, no estás obedeciendo lo que yo te he mandado. Porque a mí no me mandó a todas esas cosas, no digo que es malo, no es malo. Hacer algo para Dios no es malo, pero no fue eso a lo que Dios me mandó. Él me mandó a otra cosa. Y aunque yo todavía, hermano, yo no tenía una iglesia, pero llegó un momento, hermano, era un 1 de enero, yo me arrodillé y le dije al Señor, ok, Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras, aquí estoy. Y empecé a predicar, hermano. Pero yo no quería hacer lo que Dios me decía, hermano. Pero gracias al Señor que tuvo misericordia de mí, hermanos. Entonces aquí dice el 19, ¿por qué no has oído a la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, escuche otra vez, el pueblo fue, tomó del botín. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahí estaba la ganancia. ¿Sabes, hermano, que cuando el Señor decía destruyan todo, eso le llamaban el anatema? Anatema quiere decir maldito. Algo que Dios decía, eso es maldito. Eso es como que viniera el Chapo aquí, ¿verdad? Y nos dijera, miren, yo oigo que ustedes quieren construir un templo. Pues aquí les pongo las milanesas enfrente. ¿Cuántos millones necesitan? Lo único que yo necesito es que me construyan un búnkercito debajo de su santuario y para que no me encuentren. Pero aquí están los millones. ¡Ay, gloria a Dios! Ese es dinero maldito, hermano.
Ese es dinero manchado de sangre. Cuando te llegan, tú que dices, yo quisiera oír alabanzas en mi carro, pero mi radio ya ni sirve. Y llega uno ahí en caliente, 20 pesos. Ay, gloria a Dios. Y se lo lleva. No, eso no es de Dios, hermano. ¿Quién te dijo que puedes meter cosas robadas a tu casa? Ahora, si es por necesidad, tal vez préstale los 20 pesos al otro, regálaselos. Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Eso ya ni hablemos de eso, ya eso es otra onda. Pero él dice, fíjese hermano, aquí había una ganancia para él. Porque los soldados, hermano, pues no ganaban mucho, pero lo que ellos ganaban, llegaban a un pueblo y ellos se podían llevar los animales, el oro, la plata. Y el dinero que ellos encontraran, ellos se lo podían llevar. Y ellos vieron todo esto y dijeron, es que aquí hay ganancia para nosotros. Pero fue el pueblo, dice. Y los animales los trajimos para sacrificar al Señor nuestro Dios. Eso no les dijo el Señor. Se oye bien intencionado, pero eso no les dijo el Señor. No sé si él pensó, tal vez Samuel le va a dar gusto cuando yo le diga esto, porque es de lo mejor que hay aquí. Dice, mas el pueblo tomó del botín, 21, y vacas, las primicias del anatema, o sea, de lo que estaba maldecido, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. No, es que no es eso, hermano. Eso no se le da al Señor. Amén. David entendía esto y dice, yo no le voy a dar a Dios nada que no me cueste a mí. Él iba a comprar un campo para ofrecer un sacrificio y dice, a ver, ¿en cuánto me vendes el campo? ¿Es para el rey? Sí, yo te lo regalo. No, yo tengo que pagar. No voy a darle a Dios nada que no me haya costado a mí. Y lo hizo correctamente, hermano. Entonces dice, y Samuel, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y al prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Escuche bien, hermano, Dios ni necesita tu dinero, hermano, ni el mío, ni me necesita a mí ni a ti. Dios ya era y va a seguir siendo con o sin nosotros, hermano. Tenemos que entender esto. Y él dice, esto, lo que pasa es que yo estoy haciendo esto para Dios. Pero si no es eso lo que Dios te ha pedido, no tienes que hacerlo. Solamente tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo. Antes de que tuviéramos la cena del Señor, yo le decía, si usted está viviendo una vida doble, vaya y reconcíliese. Hermano, me contaba un pastor que en su iglesia habían unos hermanos carnales, pues, ¿verdad? Que se supone que eran hermanos en Cristo. Pero por cuestiones de una herencia no se hablaban entre ellos, hermano. Y uno se sentaba allá y otro se sentaba hasta acá. Y cuando decían salúdense, se daban la vuelta los dos porque no se hablaban, hermano. Yo le digo esto, hermano, para el Señor, dice el Señor hablando de las ofrendas, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo con tu hermano, que tu hermano tiene algo contigo, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después ve y presenta tu ofrenda. ¿Qué es más importante para Dios, hermano? Tu vida espiritual. Dios no necesita dinero, hermano. Dios no tiene necesidad de dinero, pero Él se interesa en nuestra vida espiritual. Gracias a Dios que apareció tu billetera, hermano. Pero si no, tenía la paz del Señor de todas maneras. Mire, lo más importante en nuestra vida espiritual, dice, es que hay que hacer sacrificios para Dios. ¿Quién le dijo a él? Mire, en Isaías capítulo 1, Dios le recrimina al pueblo y dice el Señor a su pueblo, dice, estoy harto de sus sacrificios. Sus fiestas solemnes no las soporto. Cuando ustedes se juntan, no soporto verlos. ¿Por qué? Porque ellos vivían en pecado, pero eran religiosos, se presentaban con sus mismas manos sucias. Dice, sus manos están manchadas de sangre. ¿Y sabe qué, hermano? Ellos, literalmente, hermano, habían participado en la muerte de otras personas, que ellos tal vez no se daban cuenta. Le voy a poner un ejemplo, hermano.
Ahí en Guatemala, en el sistema del seguro social de Guatemala, había una gente corrupta. Entonces, ellos, hermano, estaban reteniendo las medicinas, por ejemplo, a pacientes que tenían que hacer diálisis, pacientes de diabetes, cosas así, hermano, y mucha gente murió, porque ellos estaban reteniendo las medicinas para hacer un negocio en otro lado. Las manos de esa gente están manchadas de sangre, hermano. Y estos perversos, hermano, vendían a sus hermanos, los vendían como esclavos para cobrar deudas, pero se presentaban con esas mismas manos a alabar al Señor. Dice, sus manos están sucias de sangre. Dice, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno. ¿Quién pide esos holocaustos y esos sacrificios de ustedes? Y aquí dice, bueno, se complace tanto Jehová en tantas víctimas, en tantos animales, más bien que obedezcas. ¿Saben, hijos, cómo hacer felices a sus padres? Obedezcan. Obedezcan a sus padres y van a estar sus padres felices. Si no están felices después de que obedezcan, están locos. Pero sus padres van a ser felices si ustedes obedecen. Ese es el anhelo, el deseo. Mire, si usted viera a un hijo rebelde y le dice, mira, a partir de hoy tú tienes que dejar de hacer eso, y le hace caso, usted sería muy feliz, ¿verdad? Pero si sigue y le dice, tú vieja o viejo no sabes nada, tú no sabes nada, estás loco, tú vives en el pasado, ¿qué vas a andar sabiendo cosas de joven? Usted le va a doler su corazón. Bueno, así es esta situación. Dice, ¿se complace tanto Dios en eso? Dice, como el pecado de la adivinación es la rebelión. O sea que Walter Mercado no califica, hermano, ¿no? Pero los horóscopos sí, hermano, no, nada de eso. Eso es un pecado delante del Señor. Es más, era un pecado tan grave que era uno de esos pecados que tenía la pena capital. Dentro de Israel no podían haberse encontrado adivinos, ni encantadores, ni hechiceros, ni nada de eso. Si encontraban a alguien, tenían que condenarlo a muerte. Y después de muerto tenían que quemarlo y echar sus cenizas fuera del campamento de Israel. Esa era la ley de Dios. Y aquí le dice, bueno, como el pecado de la adivinación es la rebelión. Revelar es, si Dios te dice derecho, tú dices izquierdo. Si Dios te dice adelante, atrás. Si Dios te dice blanco, negro, dices tú. Te rebelas contra todo lo que Dios dice. Sí, así dice la Biblia, pero yo creo, lo que tú y yo creamos es otra cosa. Pues la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es santa, limpia, buena, es agradable, hermano, no es dura, es buena para nosotros. Y no cambia. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Y cuál era la pena por adorar ídolos, hermano? Lo mismo, hermano. Eran pecados dignos de muerte. Ahora, dice aquí, hermano, dice, por cuanto desechaste, versículo 23, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es que era la segunda vez, hermano. ¿Sabe que la primera vez, por qué no obedeció el hermano? Por miedo, por miedoso. Hay mucha gente que dice que el cristianismo es para cobardes o para ignorantes. Fíjese que no. Porque el que se convierte a Cristo tiene muchos asuntos que arreglar y mucha gente que darle la cara. Mire, hermano, no le puedo decir que es igual en todos los casos, hermano. Pero recuerdo yo que vimos una película que era un testimonio de un vendedor de carros, uno que tenía un dealer de carros. Y pues él ganaba mucho dinero, pero él se convierte al Señor. Y dice que el Señor le dice, tienes que devolverle el dinero a todos los que le han robado, a todos los que le han robado. Y él hace las cuentas y es un montón de dinero, hermano. Y entonces dice que él empieza a ir, va a la casa de una ancianita y le dice, ¿sabes qué? Yo te vendí un carro que no servía, yo sé que aquí está tu dinero. Y la viejita se queda, no puedo creerlo, decía, y así llegaba con uno, pues que esto es increíble, no se puede creer. Y bueno, después, hermano, dice que él dice, bueno, yo voy a hacer negocio honesto aquí, y casi no vendía.
Pero dice que unos noticieros empezaron a hacer un programa de esos shows cuando cuando están haciendo una investigación, ¿verdad?, secreta, y con cámaras ocultas para ver cuántos dealers de carros eran honestos. Y llegan a todos y él dice que lo empiezan a vigilar y que vieron que todo lo que él hacía era honesto. Entonces él tenía que pagar una cantidad de dinero para 2 días, no me acuerdo cuántos días después. Y dice, bueno, Señor, ahora mi confianza está en ti, Señor, ayúdame. Y entonces dice que al día siguiente, hermano, pusieron ese show y dijeron, el único dealer que es honesto aquí en esta ciudad es este. Porque uno de nuestros asociados se infiltró y empezó a trabajar ahí como vendedor, y este es el único dealer. Al día siguiente estaba lleno el dealer, hermano. Y le compraron un montón de carros y él pagó la deuda. Y él dice, esto es lo que Dios hace. Bueno, eso cuesta, hermano. Dice, tú desechaste la palabra de Dios, Dios te desecha a ti. La primera vez, hermano, que él falló, por miedo fue. La segunda vez, por miedo fue. Es que tuve miedo del pueblo. Los políticos pueden tener miedo del pueblo, pero cuando Dios elige a alguien no puede tener miedo. Porque los políticos los quita y los pone la gente, hermano, supuestamente, ¿verdad? Pero la cuestión es esta, hermanos. Cuando Dios te pone, nadie te puede quitar. Y a él lo puso el Señor. Entonces, el 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Es que no era con él que tenía que pedir perdón, hermano. Él le había fallado a Dios. Sí le había fallado a Samuel, pero a Dios. Pero aquí lo que viene, hermano, es una indolencia completa. Primero ya usted vio que se hizo un monumento a él, ¿verdad? Yo soy un campeón, dijo. Yo me voy a hacer, no sé si hizo, no sé qué haría, hermano, pero hizo ahí una cosa como que recordara, este es el campeón Saúl, el que sale a las batallas y se las sabe de todas. Pero aquí dice, he pecado, el 25 dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Déjame explicarle esto, hermano. Eso se oye bien, ¿no? Pero ese es un acto político. O sea, él quería, mira, ok, está bien Samuel, ya te entendí todo el rollo que traes, pero mira, ahí dejémoslo. Lo que yo quiero es que tú vayas conmigo para que la gente te mire conmigo. Como tú eres un hombre de Dios, tal vez ellos van a pensar que yo estoy bien con Dios también, pero tú ven conmigo. Y fíjese, el 25 dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desobedeciste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, es decir, ya te quitó. Porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. O sea, ¿de qué material está hecho este hombre, hermano? Sí, ya te entendí todo, pero mira, a mí lo que me interesa es que me miren como un hombre espiritual, como uno que está bien con Dios. ¿De qué te sirve eso? Hermano, mira, en verdad, yo te digo delante de Dios que no miento, hermano, pero me he pasado mucho tiempo orando por la iglesia, hermano. Los pecados de la iglesia son muy dolorosos porque la iglesia conoce al Señor, hermano. Muchos de la iglesia, cada uno de nosotros, si tiene el Espíritu Santo, sabe que no está caminando bien con Dios, hermano. Lo real, lo verdadero sería volverse al Señor. Si el Señor nos amonesta, tenemos que volvernos a Dios. No hay otra cosa, hermano. Cuando el Señor nos amonesta es para que nos volvamos al Señor. Pero la cuestión es esta, hermano. A veces, hermano, y yo le tengo que decir con tristeza, a veces yo miro ir y venir. Van y vienen muchos igual, hermano. No ha cambiado de nada. No ha habido un cambio, no ha habido un quebranto, no ha habido un dolor. Voy a ir para que me miren que estoy ahí nada más. ¿Qué importa cómo está mi vida? Pero Dios no piensa igual que tú. A Dios le importa tu vida espiritual, tu condición espiritual. Para Dios es importante.
No es suficiente, hermanos, venir aquí y aparentar una cosa. Es estar bien con Dios. Para ti y para mí es bueno. No nos sirve de nada aparentar nada, hermanos. 2 veces usa la palabra mejor aquí, hermanos. El Señor dice, obedecer es mejor que los sacrificios. El Señor dice, el Señor se ha buscado a alguien mejor que tú. 2 veces usa esa palabra. Esa palabra es un adverbio, hermano. Un adverbio es algo que modifica a otra palabra. Cuando usted dice, esto es mejor que aquello, diciendo, el que Dios escogió es mejor que tú. Esa es una palabra muy fuerte, hermano. La diferencia la hacía la obediencia. Este es mejor que tú porque tú no obedeces, pero el que yo escogí sí va a obedecer. Hermano, a Saúl le costó el reino, le costó la paz de su hogar no obedecer al Señor. Le costó su sanidad, hermano, mental, espiritual, porque estaba endemoniado el hombre, hermano. Le costó últimamente su vida. Le voy a decir cómo terminó Saúl, hermano. Saúl sabe que se va a morir, va a ir a una batalla y él dice, pues ya se murió Samuel. En ese tiempo ya se murió Samuel. ¿Y sabe qué dice? No hay una divina por acá. Escucha eso, hermano. Y tal vez usted no lo va a creer, pero yo he conocido gente que asiste a la iglesia que termina siguiendo a la Santa Muerte, hermano. Así le pasó a un hombre que yo conozco. Dice, no, me dijeron que iba a ser en el nombre del Señor, pero ahí no dice limpias y de todo eso. ¿No vio usted ahí que decía? Sí, pero me dijeron que iba a ser el nombre de Dios, me dijo. A él lo había sanado el Señor de una enfermedad terrible, hermano. Terminó alcohólico, bueno, mal, hermano, y terminó siguiendo a la Santa Muerte. Pues no hay algún adivino, alguien que consulte a los muertos aquí. Sí, dice, hay una mujer por allá, le dicen a él, y se va, hermano. Se va a ir a consultar a la mujer esta. Se disfraza, porque lo conocían, ¿verdad? Y por el tamañote, pues cómo iba a pasar desapercibido. Y llega, y la mujer es una mujer poseída por demonios, hermano. Y, tú eres el rey, le dice. Tú vas a condenarme. Calmada, le dice. No, yo no te voy a condenar, yo quiero que me comuniques con Samuel, dice, porque yo no sé qué hacer ahorita. Y por cierto, hermano, en eso hay poder satánico ahí, hermano, porque el que se murió ya se murió, pero Dios permite que Samuel se aparezca ahí. Y le dice, ¿para qué me estás molestando? Es que yo quiero saber. Sí, te vas a morir, le dice. Sí, te vas a morir. Ya Dios ha determinado que te vas a morir. Y ese día, no solamente se murió, se suicidó, hermano. Porque él está en esa batalla y le dice a su escudero que va con él está herido, lo vienen persiguiendo y dice, mátame. Dice, no, es que tú eres el ungido de Dios. Entonces pone su espada y se tira sobre su espada. Y así termina la vida de Saúl, hermano. ¿Por qué? Por la desobediencia. La desobediencia es una cosa terrible, pero la obediencia en la otra mano es algo en verdad que Dios quiere para ti y para mí. Ahora, no solamente hay obediencia a Dios, hay obediencia a los padres, obediencia a los jefes, obediencia a las autoridades, hermano. Todo eso lo enseña la palabra de Dios. Pero obedece el evangelio. Tal vez tú viniste aquí con un concepto diferente. Pero te voy a decir, el evangelio del Señor es buenas noticias para ti. Él te llama al arrepentimiento y que creas en el Señor Jesucristo. Pero a mí me enseñaron otra cosa. Cree en la palabra de Dios. No en palabra de hombre, cree en la palabra de Dios y entrégate al Señor. Dice, arrepiéntanse y conviértanse para que venga del Señor tiempos de refrigerio, dice el Señor en Hechos capítulo 3. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a hablar con el Señor en esta hora. Ahí en tu lugar donde estás, hermano, empieza a orar a Dios. No sé cómo Dios te ha hablado. No sé si el Señor te ha amonestado, te ha dicho algo, hermano. Pero empieza a hablar con Dios, de corazón habla con Dios. Le he orado al Señor que haya un quebranto, hermano, un quebranto que venga del Espíritu Santo.
Hay veces que nosotros tenemos que sentirnos bien, felices, contentos, y hay veces que tenemos que sentirnos tristes por la condición en la que estamos. Padre, Señor, en esta hora estamos delante de tu santa presencia, Señor. Y en esta hora, Señor, agradecemos, Señor, la palabra, Señor, que tú nos has mandado, Señor, en lo que hemos meditado, Señor Padre, en este día. Señor Padre, te damos gracias, Señor, porque tú no cambias, eres el mismo, Señor. Yo sé, Señor Padre, que tenemos muchos mandamientos en la Escritura, Señor, y no dirías tú que son mandamientos y no se pueden cumplir. Padre, Señor, tú le has dado, Señor, a tu pueblo tu Espíritu Santo, Señor. Y en tu palabra dice, Señor, que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Tu palabra dice, Señor, que por el Espíritu, Señor, nosotros podemos vivir para ti, Señor. Y esa palabra es verdadera, Señor. Señor, tú castigas, Señor, la desobediencia, Padre. Rechazas, disciplinas, Señor, al desobediente. Pero, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser obedientes a ti, Señor. Si el día de hoy tú quieres obedecer al Señor, pues ponte a cuentas con el Señor, reconcíliate con Dios, ven al Señor, pide perdón al Señor, rectifica tus caminos, los caminos de tu casa, los caminos de tus negocios, de tus trabajos, hermano, rectifica. Los jóvenes, si estás viviendo en rebeldía contra Dios, vuelve al Señor y Él se va a volver a ti. Si no te has ocupado de tu hogar, hombre, hermana que estás aquí, ocúpate de tu hogar como el Señor manda, no como lo que tú quieres. Si te has enfocado en las apariencias solamente, yo te quiero decir que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, Dios te conoce. Arrepiéntete de corazón ante la presencia de Dios y el Señor te va a bendecir. Así, Padre, Señor, que nosotros estamos agradecidos hoy, Señor, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos lleves en paz y en bendición, Padre Celestial, a nuestros hogares. Yo te pido, Señor, que des a mis hermanos, a cada uno de nosotros, Señor, una semana próspera. Señor, ayúdanos a meditar en esta palabra y a buscar tu voluntad, Señor, a buscar tu rostro de corazón. Gracias, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.